Es cómo inspirar la innovación en el sector educativo. Para esto tenemos varios conferencistas, pero antes debo recordarles que pueden descargar la aplicación de la Semana Digital de Gobierno en sus celulares para que estén enterados de todo lo que estamos viviendo aquí en Corferias durante estos 3 días. También es muy importante que en sus redes sociales compartan sus opiniones, comentarios y experiencias con el hashtag SemanaGovDigital. Y asimismo el uso del Poker, esa herramienta que muchos tienen, a través de la cual pueden transferir su información y también pueden recolectar muestras de las presentaciones que hay alrededor de Corferias. Invito a nuestro moderador para que presente a los conferencistas y demos inicio con esta jornada. Muchas gracias, María José. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Speed Storytelling es un formato que nos gusta mucho, en el que ponemos a correr a unos conferencistas y les decimos tienen 10 minutos para cambiarle la mente a la gente, pero al final tenemos unos espacios de debate y discusión que son muy interesantes. Entonces les invito a que piquen la curiosidad, preparen preguntas, porque apenas ellos terminan de hacer su presentación, viene un momento de discusión que es muy interesante. Incluso entre ellos que se peleen puede ser muy chévere, que discutan, aportan. Bueno, mi nombre es Oscar Almanza, hago parte del Centro de Innovación Pública Digital que está ayudando a organizar este evento, hace parte del Ministerio de Tecnologías, y para no comerme más el tiempo porque esto es corriendo, le vamos a dar el paso inicialmente a Rodrigo Arboleda. Rodrigo es el fundador de Fast Track Company y voy a dejar que Rodrigo se siga presentando como parte de su intervención. Rodrigo, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Llevo 34 años metido en el tema de educación y tecnología. Cuando le montamos al presidente Belisario Betancur la parte tecnológica de su proyecto de educación a distancia que se llamó Camina. Soy arquitecto, estudié en la Universidad de MIT en Boston y fue precisamente con Nicolás Negroponte, el fundador del Media Lab, con quien le montamos al presidente en aquel momento toda la parte tecnológica de su proyecto. En aquel momento aspirábamos simplemente a que la juventud de Colombia entendiera qué era el mundo digital y cómo esperábamos nosotros que se entusiasmaran con el mundo digital. Tuvimos una gran experiencia, trajimos a los mejores educadores de ese momento, especialmente a 2 de ellos, que uno fue Seymour Papert, que fue el fundador con Nicolás del Media Lab y el autor e inventor del lenguaje Logo para niños, que desde los 5 años puedan aprender a programar. Ese fue un gran paso gigantesco en la motivación de los niños. Hoy en día se conoce el programa como Scratch, porque fue hecho después con el grupo Lego de Dinamarca, para que los niños jugando aprendieran a programar como gran paso inicial de convertirlos en innovadores y en inventores. Manejé después durante 9 años el proyecto a nivel mundial llamado Una computadora por niño, One Laptop per Child, y me tocó entregar finalmente 3 millones de computadores en 51 países y en 21 lenguas distintas, incluyendo lenguas indígenas que estaban en camino de ser olvidadas, como el quechua, el aymara, el guaraní, el zulu, el swahili. Y el computador sirvió al llegar a niños que jamás hubieran tenido oportunidad de participar del mundo digital, a que se entusiasmaran muy especialmente con proyectos de aprender a programar, como sería el Scratch de Logo, y otros que estaban orientados a que el niño usara su capacidad inventiva, su curiosidad innata, para seguir utilizando en el tiempo el ambiente de aprendizaje del kindergarten o de Montessori, que sería aprender haciendo en vez de aprender recibiendo información. Es decir, poner al niño a ser actor y no espectador, y hacerlo partícipe de la creación de su propio destino. Hoy en día, con el cofundador de Singularity University en California y con un médico cirujano en Miami llamado Maurice Ferré, el cofundador de esta universidad se llama Salim Ismail, venía de ser el director de innovación de Yahoo, cofundador y presidente de Singularity University por 6 años. Hemos formado otra fundación sin fines de lucro llamada Fast Track Institute, con lo que aspiramos es a ayudarle a las sociedades que, en vez de rechazar todas estas tecnologías exponenciales, virales y disruptivas que están surgiendo cada vez más en la vida diaria,
lo que deberíamos hacer era acelerar la inclusión de esas tecnologías exponenciales, virales y disruptivas en la sociedad, pero teniendo en cuenta el impacto social que tienen. El ejemplo claro que lo vivimos ayer en Bogotá, ¿cómo hacemos para que la sociedad no rechace los Uber de este mundo, no la compañía Uber en especial, sino el concepto Uber? Porque si lo que hemos visto con los taxistas en este momento y seguimos el mismo camino, lo que vamos a ver en los próximos 7 o 10 años va a ser una avalancha y una hecatombe social completa si no le resolvemos de una manera digna el tema a los taxistas. Y las tecnologías que se van a venir en el mundo van a afectar radicalmente a ciertos sectores de la sociedad que van a ser afectados por esas tecnologías que por eso se llaman disruptivas. Entonces, una parte de este proyecto consiste en estudiar qué está pasando con la educación hoy en día. Y la conclusión a que estamos llegando por todas partes donde vamos es que la educación, como la estamos concibiendo hoy en día, está totalmente equivocada. Está totalmente equivocada porque estamos todavía hablando de pensum, estamos constantemente hablando de si pasó el año o no, de si pasó el puntaje de PISA o no. Hemos tenido grandes discusiones en UNESCO en París sobre ese tema. En este momento lo que necesitamos es formar inventores. Necesitamos magnificar enormemente la capacidad inventiva de los niños. Entonces han surgido una serie de instituciones y de ideas que en vez de concebir la educación desde el punto de vista de la oferta, es decir, mejorar el colegio X o Y o Z, metiéndole tal o tal cosa, lo que deberíamos es pensar en el proyecto educativo desde el punto de vista de la demanda. Les voy a dar un ejemplo. Estaba ayer en Medellín en Ruta N y estábamos discutiendo y me dice el vicepresidente que va a estar aquí pasado mañana y les recomiendo que vengan mucho a esa plática que vamos a tener, que ha venido una organización mundial la que maneja todo lo que es el outsourcing en el mundo. Y le dijo, Elkin, si usted me consigue 200 expertos en inteligencia artificial, yo le monto una compañía aquí con 1000 personas. Y me dice Elkin, y no tenemos 200 personas expertas en inteligencia artificial. Entonces, si nosotros empezamos a concebir la motivación desde el punto de vista de la demanda y no de la oferta, podríamos verdaderamente cambiar de una manera radicalmente la manera de pensar. A mí me han llamado recientemente de la presidencia de MIT y me han dicho, usted Rodrigo que estuvo por todo el mundo entregando los computadores de One Laptop per Child, cuéntenos qué es lo que estamos haciendo mal en nuestras universidades en Latinoamérica, que no alcanzamos a motivar a los jóvenes estudiantes de la América Latina a que se metan muchísimo más en ciencia y tecnología aplicada, porque no estamos recibiendo ni siquiera solicitudes de admisión a universidades como esta en proporción a los habitantes de la región, como si estamos viendo los de otras regiones del mundo como serían Sudáfrica, India, etcétera. Entonces, nos parece muy raro lo que está pasando porque Latinoamérica sigue todavía motivada hacia las humanidades de una manera excesiva. Me dio un ejemplo, en Ecuador una de las universidades recibió 5.000 solicitudes de admisión a la Facultad de Filosofía y Letras y solamente 500 a la Facultad de Ingeniería. Entonces, hay algo que está equivocado en nuestro modelo educativo, que no estamos verdaderamente motivando para que la juventud entienda que los grandes dilemas de la humanidad de los próximos 30 años van a estar intrínsecamente ligados a soluciones tecnológicas, especialmente en campos como la nanotecnología, la inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y que va a tener un componente gigantesco en la manera como las sociedades y la silueta urbana del mundo va a cambiar, especialmente por el advenimiento de los vehículos autónomos eléctricos. Es decir, lo que estamos viendo con Uber es solamente la punta del iceberg, porque en el momento que entre verdaderamente el vehículo autónomo eléctrico a nivel masivo e incluya ya no solamente a los taxistas, sino que incluya a los camioneros, y cuando el sector de transporte de carga se convierta en una cosa completamente automatizada, ahí sí que es cierto que vamos a tener un cambio en el modelo educacional de la humanidad y muy especialmente en nuestros países. Entonces, hay un experimento, cuando nosotros trabajábamos el tema de una computadora por niño,
el mantra de la universidad era el que venimos haciendo durante 150 años desde la Revolución Industrial, está basado en enseñar. Es lo que hacemos todavía, enseñamos. Hay un profesor como estoy aquí yo parado y hay una gente sentada recibiendo pasivamente lo que este señor diga, bueno, regular o malo. Pero resulta que con el advenimiento de los programas para que el niño aprenda a programar, el modelo se llama ya es aprender haciendo. Eso hasta que llegamos nosotros con los computadores, pero con el advenimiento de las impresoras digitales de 3 dimensiones, con el advenimiento de los Fab Labs, con el advenimiento de los Makers Labs que llaman, el nuevo mantra es aprender construyendo, learning by building. Usted tiene una idea buena, venga, constrúyala, no hable sobre ella, venga, hágala. Entonces, el poder hacer eso es liberar la imaginación del niño o de la niña para que verdaderamente se convierta en innovador y en explorador, que pierda el miedo a fracasar originalmente. Este colegio que ha hecho MIT es la primera estrategia, es la primera alianza estratégica de un colegio de kindergarten a 12 entre una universidad como MIT, que los niños van y trabajan en equipo a inventar cosas y a hacer cosas y a construir cosas. El cambio ha sido radical en cuanto a la motivación y ha calado mucho, por ejemplo, en Medellín, donde vamos a llevar ya una delegación muy grande de personas que están descontentas con la educación que están recibiendo sus hijos y lo que quieren es verdaderamente crear todavía un nuevo modelo educativo para la sociedad. Quiero hablar más de eso más tarde, pero la conclusión, que me quedan 7 segundos, consiste en que el modelo educativo actual está mal para lo que el mundo necesita de aquí en adelante, no está bien y hay que cambiarlo. Y nuestra labor es ser disruptivos y ser lo que llaman en inglés contrarians, somos a la contracorriente porque como vamos, no vamos bien. Gracias. Un aplauso para Rodrigo, muchas gracias. Bueno, espero que estén tomando. A mí ya me salió un poconón de preguntas para hacerle a Rodrigo de el cómo, qué hay que hacer, ¿no? Porque tenemos un reto grande. Pido que nos preparen la presentación de nuestra siguiente panelista, que es Lina. Lina María Aristizábal trabaja en la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación de Bogotá. Así que vamos a ver ya también la Secretaría qué está innovando, qué está haciendo para responder a esos desafíos del siglo XXI. Lina, bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lina Aristizábal, yo trabajo en la Secretaría de Educación de Bogotá. Tengo el orgullo de gerenciar el proyecto de innovación educativa de la Secretaría y una iniciativa que ya les voy a mostrar de la creación de 3 centros de innovación para los maestros en Bogotá. Yo, trabajé 15 años en un organismo de la UNESCO de diseño de políticas públicas en educación y cultura y durante esos 15 años, al final del periodo, gerencié un proyecto muy grande en Colombia de formación virtual para agentes educativos que trabajan con primera infancia en todo el país. Formamos 5.000 madres comunitarias usando la tecnología, lo cual para el gobierno, para el ICBF era un reto gigantesco y logramos hacer un programa maravilloso con las madres comunitarias, con los niños, diseñar contenidos educativos como por ejemplo una audioteca indígena que recoge los paisajes sonoros y los lenguajes de las comunidades indígenas, de lenguas en peligro de extinción en Colombia, que incluso hoy se estaba lanzando el ICBF la segunda versión de la audioteca digital indígena. Voy entonces a comenzar a contarles muy rápidamente. El reto de nosotros era responder a la pregunta de cómo inspirar la innovación educativa y digamos que acá quería yo darles un primer contexto del reto que tenemos en Bogotá y el potencial del capital humano de los maestros, maestras y directivos docentes de la ciudad. En Bogotá tenemos casi 35.000 docentes, 362 colegios oficiales y 700 sedes en todo el territorio. Tenemos colegios ubicados en la ciudad, colegios urbanos, pero también un gran territorio rural como por ejemplo Sumapaz.
Pero si ustedes ven, de esos 35.000 docentes, Bogotá ha hecho una apuesta gigantesca de formar capital humano. Tenemos 7.500 docentes beneficiados en programas de posgrado, 132 doctores y 6.500 magísteres. Lo que hemos querido hacer para el diseño de este programa es aprovechar este capital humano de Bogotá, trabajar con estos doctores, con estos maestros y generar con ellos, inspirándonos en el trabajo de los maestros, en las experiencias de los maestros, un proyecto de innovación educativa. Si ustedes ven, hemos en estos año y medio que llevamos en la administración, tenemos un mapeo de experiencias de innovación e investigación docente, que ya casi llega a 250 experiencias de innovación que están mapeadas, documentadas, y con la que estamos impulsando poder que otros maestros usen el conocimiento de experiencias que ya han sido probadas, que han dado unos resultados magníficos en las instituciones educativas. Aquí solamente para mostrarles, nuestro proyecto, como yo les decía, se basa en la inspiración del trabajo de los maestros. Tenemos, desde proyectos con Internet de las Cosas en los colegios del distrito, solucionando problemas no solo de los colegios, sino de las comunidades, incluso de la misma ciudad. Proyectos en que interactúan, por ejemplo, colegios públicos y privados para generar ambientes de aprendizaje conjuntos. Creo que ustedes, de estos dos profesores que ven acá, podrán haber oído mucho, porque hay un profesor de yoga que acaba de ganarse un premio Guinness Record en la Plaza de Bolívar haciendo una actividad de yoga con niños, y el profesor que con un proyecto propio de su aula que estamos fomentando implementar en otras aulas, logró reducir los embarazos adolescentes a 0 en una institución educativa en que era un problema gigantesco ese tema. Entonces, estos son los maestros con los que nosotros trabajamos, son los maestros que inspiran la innovación educativa, a pesar de que recurrimos a expertos, traemos mentores, recurrimos a entidades, a universidades, que son unas aliadas fundamentales de los proyectos de innovación. Siempre detrás están estos maestros ayudándonos a diseñar un proyecto que… voy a pasar esto más rápido. Esta, digamos que es la idea que estamos implementando hoy en Bogotá, se llama el Ecosistema Distrital de Innovación Educativa. Estamos construyendo 3 centros de innovación que ahora les vamos a mostrar. Son espacios para los maestros, para nuestros niños, donde los maestros tienen todas las condiciones, el apoyo, las mentorías, el acompañamiento, los equipos de tecnología para desarrollar, diseñar e implementar sus proyectos de innovación educativa. Pero como Bogotá es una ciudad tan grande, 3 centros de innovación ubicados en un espacio central de la ciudad no eran suficientes para responder a las demandas. Siempre pensamos que teníamos que llegar a las localidades, llegar a las mismas instituciones educativas que son laboratorios de innovación. Entonces nos diseñamos un ecosistema de ciudad que articula toda la oferta que le podemos ofrecer en formación, acompañamiento, espacios, programas y proyectos para apoyar a los maestros en el desarrollo de sus iniciativas de innovación. Entonces tenemos en este momento 3 centros de innovación, uno que ya está funcionando en la calle 72 con carrera séptima, otro centro de innovación que va a ser especializado en tecnología y educación, que se lanza a final de este año, y un tercer centro de innovación que va a ser como un gran centro de conocimiento pedagógico de Bogotá. Tenemos laboratorios de innovación que ya les vamos a mostrar, unos laboratorios móviles que recorren la ciudad o en un camión, una unidad móvil, o que llevamos a los colegios en maletas portátiles para que los maestros puedan tener en sus colegios las tecnologías y lo que necesitan para el desarrollo de sus proyectos. Y ahí se me olvidaba que tenemos entonces alianzas con universidades para que dejen espacios en las bibliotecas, en sus laboratorios, espacios de las universidades para los maestros, con otras entidades del sector del distrito, la Alta Consejería de las TIC, la Secretaría de Desarrollo Económico, el IDARTES, la infraestructura cultural, el IDRD con la infraestructura deportiva, y eso nos ha permitido, como ustedes ven, ofrecer todo este panorama de una ciudad que, como digamos el proyecto de la Secretaría quiere implementar,
implementar una ciudad educadora que se ponga toda a disposición de la educación, obviamente de nuestros niños, niñas y jóvenes, pero también de los maestros como actores fundamentales del desarrollo de la ciudad. Aquí es solo para contarles cuáles son los pilares. Todo lo que hacemos parte del conocimiento de los maestros. No hay un solo proyecto que no tenga maestros trabajando directamente con nosotros. Los centros de innovación tienen maestros en comisión. Todo llega al aula de clase. Las tecnologías que van a ver ustedes que estamos implementando en los centros de innovación, garantizamos que haya unas maletas que podamos llevar a los colegios, instalar laboratorios de innovación en los colegios. Nos damos licencia para equivocarnos, es decir, estamos trabajando el tema de la cultura de la innovación y la gestión de innovación con los directivos escolares para que la innovación sea un proyecto institucional, que tengan, digamos, esa licencia de probar cosas, de equivocarse, de tener la posibilidad de evaluar y de comunicar y digamos, implementar esos proyectos en otras instituciones educativas. Voy a pasar ya muy rápido porque no me queda mucho tiempo. Tenemos estrategias territoriales como el centro móvil y lo que ya les contaba que llega a los colegios, estrategias de conexiones donde traemos a los protagonistas de la innovación a conectarse y a fortalecer sus proyectos, entre las que se encuentran los centros de innovación y unos laboratorios que impulsan la innovación más disruptiva, con nuevas tecnologías, con nuevas cosas. Este es nuestro centro de innovación de la calle 72 con Séptima. Los invitamos pues a conocer el espacio. Tenemos en el centro de innovación unos robots de telepresencia que estamos haciendo actividades entre el centro y los colegios. Nuestro centro móvil de innovación. Y los voy a dejar con lo que me alcance de este video, que es un programa muy importante que estamos desarrollando en uno de los centros de innovación, y es un proyecto de formación de niños y maestros en un solo espacio enfocado a tecnologías de empatía. Están trabajando realidad virtual, realidad aumentada, video 360, programación tangible, robótica. Los niños y los maestros, 3.000 niños llevamos este año y 250 maestros, y quiero que ustedes miren pues lo que los maestros y los niños están viviendo en los centros de innovación de Bogotá. Yo creo que es valioso que más profes aprendan de estas tecnologías y que otros colegios también se metan en este rollo. Que los maestros nos demos cuenta que si no nos preparamos, esto va muy rápido, que hay infinitas posibilidades diferentes para hacer atractivo el conocimiento. Este es el futuro, no nos podemos decir mentiras. El futuro de la educación va para eso. Y si nosotros como docentes no lo estamos aplicando, no lo conocemos, entonces ¿quién? Afortunadamente, el programa no se limitaba a innovadores digitales. Había una oportunidad para innovación de maestros. Una herramienta que me permite no solo mejorar mis prácticas pedagógicas, sino me permite ver a mis estudiantes en un grado, digamos, tal de motivación, que de una u otra forma puedan alcanzar su proyecto de vida. Cuando me dicen a uno, oiga, profe, qué bacano estar en su clase, me divertí, pero aprendí. No solo la pasé chévere, sino aprendí. Cuando yo me puedo acercar más a ellos, cuando se establecen como esos lazos, yo creo que eso ya es ganancia. El miedo del docente... Bueno, le damos las gracias a Lina por su presentación. Un gran aplauso por todo lo que están haciendo desde el distrito. Obvio, pues ahí es ensayo de error. También ahí hay preguntas y oportunidades, ¿no? Muchas oportunidades. A continuación vamos a invitar a Carlos. ¿Dónde lo tengo? Listo, Carlos ya está listo. Les pido que me ayuden con la presentación de Carlos Lugo. Carlos Lugo es el director de apropiación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y Carlos también tiene mucho que contar sobre la experiencia de cómo lograr ya que esas tecnologías se acerquen y las personas se acerquen a la tecnología. Entonces, pues Carlos, bienvenidos. Tienes tus siguientes 10 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Yo, voy a tratar de aprovechar al máximo estos 10 minutos y voy a hablarles de un tema tratando de salirme del aula. Creo que cuando hablamos de innovación educativa pensamos siempre dentro del aula.
cómo las herramientas tecnológicas pueden ayudarnos a mejorar el proceso educativo y a lograr un proceso de enseñanza mucho mejor y unos resultados del aprendizaje muchísimo mejores. Para eso se creó la tecnología. Sin embargo, un poco hablando de mí, quiero contarles dos cosas mías y dos cosas que me han marcado mucho. Uno, que mi abuela tiene 83 años y creo que es más activa en Facebook que yo, por lo cual su vida fue totalmente transformada gracias a la tecnología, y obviamente cuando apareció la tecnología ella ya no estaba en el sistema escolar. Entonces ella sí aprendió y volvió a reeducarse cuando ya era una pensionada. Y lo segundo que quiero contarles es que yo llevo 6 meses en el Ministerio TIC como director de apropiación y mi vida cambió porque yo hace 6 meses era el jefe de innovación educativa en el Ministerio de Educación. Y durante 3 años que estuve en el Ministerio de Educación trabajé para que matemáticas, ciencias y lenguaje tuviera un mejor impacto en los resultados de pruebas Saber y de pruebas PISA gracias a la tecnología. Entonces, cómo aprovechaba mejor la tableta y el portátil que entregábamos por parte del gobierno a través de los distintos programas para mejorar el resultado de la prueba estandarizada y obviamente el acceso a la educación superior, evitar la deserción, etcétera. Sin embargo, combinando esto que venía haciendo en el Ministerio de Educación y la experiencia en mi casa con mi abuela siendo una activista digital, me hizo transformar un poco el proceso de pensamiento con TIC y empujar un poco, proponer o traer nuevas propuestas del uso de las TIC pensando en el para qué la educación. Entonces, realmente la propuesta concreta que hemos traído pues estaba antes, un nuevo currículo para la economía digital. No podemos pensar en la economía digital solo pensando en que debemos transformar el contenido de matemáticas, ciencias y lenguaje y que aprendamos más de esas mismas materias y de esos mismos contenidos curriculares usando tecnología, sino cómo efectivamente incorporamos esas nuevas competencias digitales pero que transforman la sociedad o que están transformando algo que conocemos como ciudadanía digital. Entonces la propuesta es muy concreta y pretendo en los 8 minutos que me quedan poder decirles cuál es la propuesta de nuevo contenido para esa economía digital. Partimos de una base y es que definitivamente la forma de comunicarnos cambió, algo que ha transformado la tecnología, 30 billones de mensajes de texto diarios a través de WhatsApp, pues definitivamente transformó el negocio de las telco. Hoy en día, pues creo que todos lo sabemos, en 2 años cambió el negocio de las empresas prestadoras de telecomunicaciones gracias a Internet. Hoy en día el negocio no son los minutos de voz, sino los datos, ¿cierto? Y las megas que puedo tener yo en el celular. Y esto evidentemente va sumado a otra cosa, y es que así como se ha penetrado el internet de banda ancha en las vidas de todos nosotros, lo ha hecho a través de un aparatico, que es ese aparatico por el cual estoy transmitiendo en ese momento a través de mis redes sociales, y en el 2015 se marcó ese hito, y es que en el mundo hay más celulares que personas. Y si nosotros nos vamos a las estadísticas internas, pues el 72% de los colombianos tienen un smartphone, es decir, más del 100% tiene un celular. Tenemos más celulares que personas, no solo en el mundo, sino también en Colombia, pero según la última encuesta TIC, el 72% de esos teléfonos o de esas suscripciones a telefonía móvil, pues son a través de un smartphone. Es decir, hay una característica fundamental de nuestra sociedad. Estamos conectados a Internet, cada vez demandamos más banda ancha y lo hacemos además a través de un dispositivo móvil. Y estas son las principales estadísticas, las principales plataformas que según la última gran encuesta TIC está sucediendo o están siendo utilizadas por los colombianos, un 88% Facebook, WhatsApp 87%, y por esa razón pues el negocio de los minutos de voz cada vez es menor al negocio de las gigas de Internet. Y en la educación está pasando lo mismo. Esta es una estadística comparativa de educación superior. Casi el 14% de los programas se han digitalizado, están en modalidades virtual o blended learning. En Colombia, la última cifra del Ministerio de Educación pues refleja que el 11% de los programas se ha transformado. Más de 1.100 programas hoy en día en Colombia son virtual o blended o a distancia usando tecnología. Y todo eso pues se contrasta con estadísticas. Esto es simplemente resaltaré la del 85% de estudiantes usan dispositivos móviles para estudiar en educación superior. Y pues definitivamente concluimos que la educación en la era digital ha llevado de unos docentes
que tienen en Colombia promedio de 47 años según cifras del Ministerio de Educación, es decir, no son de la era digital, pero que se han formado en la era del lápiz, papel, libros, cartillas, tablero, tiza, marcadores, juegos de mesa, cátedra, jerarquía y aula, a una sociedad donde el estudiante no solo está conectado a Internet y a través de un smartphone, sino que es la era de los computadores, tabletas móviles, conectividad, buscadores, redes sociales, inmediatez, ubicuidad, juegos digitales y la preponderancia del audiovisual. Esa brecha nos marca unos retos importantes y la innovación educativa debe centrarse en esos retos, y los diré rápidamente en los 5 minutos que me quedan. Y en esos 5 minutos diré que el primer reto definitivamente es afrontar esos cambios del modelo de pensamiento. Nicolás Carr habla que Internet nos hace superficiales, que nos hace o nos permite algunas ventajas porque nos permite acceder a información de manera más rápida, ser mucho más inmediato, pero nos afecta la profundidad en el análisis, y eso es fundamental pues en características o habilidades del siglo XXI con el pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, ese primer reto que planteamos es afrontar cambios del modelo de pensamiento con una pedagogía adecuada. Necesitamos de verdad cambiar y salir del aula y pensar en el mismo ejemplo de Juanito con las 5 manzanas, y si se le pudre una, ¿cuántas le quedan? A pensar que estamos en un mundo diferente donde las manzanas quizás las compro a través de una aplicación o la compro gracias al comercio electrónico. Entonces, ese nuevo cambio de paradigma digital nos cambia también el modelo de pensamiento en el aula, y debemos aprovechar la tecnología para aprender no solo de una forma distinta, sino también aprender algo nuevo, y es la realidad que estamos afrontando. El segundo reto es no quedarnos en lo superficial. Desafortunadamente, el déficit de aprendizaje de inglés en Colombia nos tiene solo navegando en el 10% del contenido que está en la red, y eso es algo muy diciente, pero además apostarle a ese futuro, y lo veíamos en las intervenciones anteriores, a esos nuevos oficios y profesiones que todavía no existen y que van a existir, y requerimos tener a personas y a jóvenes preparados para ese futuro, y además llevar a nuestros profes más allá del OVA, más allá del objeto virtual de aprendizaje y de la unidad didáctica digital. Estamos ya en la era del Big Data, del Learning Analytics, y esas son plataformas que tenemos ya que liberar. Si bien gracias a Khan Academy y a portales como el de Colombia Aprende en Colombia, ya los contenidos no son un monopolio solo de las editoriales, sino que cualquiera puede subir en la era de YouTube un contenido, ya es hora también de empezar a liberar nuevos contenidos y nuevas tecnologías para actualizar a nuestros profesores. Y un tercer reto tiene que ver con la sociedad como tal. Estamos ante unos riesgos muy grandes: ciberacoso, ciberdependencia, sexting, grooming, material de abuso sexual infantil, y además ante unas conductas de agresión en Internet que debemos combatir con el civismo digital. Todo esto para concluir que definitivamente este modelo de competencias TIC debemos actualizarlo. Esto es lo que hoy en día nuestros profesores están aprendiendo para hacer innovación, y si nos damos cuenta, estamos llevando a los profesores de explorar en la tecnología a integrar la tecnología para luego ser innovadores, pero dentro de un contexto que es el mismo contenido de matemáticas, ciencias y lenguaje, y además un porcentaje de aprendizaje de inglés y solo el 25% o el 20% de conocimiento en áreas complementarias, y eso es lo que deberíamos potenciar, porque creemos que esta guía de ser competente en tecnología que tiene el Ministerio de Educación ya llegó el momento de actualizarla, porque debemos ir más allá del mismo conocimiento a esto que plantea Mark Ribble en la Universidad de Kansas, que son los nuevos componentes de la ciudadanía digital. La educación cambió, la forma de comunicarnos cambió, por lo tanto la sociedad demanda una nueva educación, y la innovación también debería centrarse no solo en cómo educo y aprendo mejor para el mismo contenido, sino cómo incorporo estos contenidos que la Universidad de Kansas, por ejemplo, propone: alfabetización digital, que es lo básico, pero temas de salud y bienestar digital, seguridad digital. ¿Alguien sabría cómo enfrentar un ataque del WannaCry? ¿Qué haríamos si en ese momento te secuestran tu celular? ¿Qué haría? Esos son los contenidos que hoy en día no están en el aula, deberían ser transversales, y nuestra propuesta concreta y nuestro mensaje concreto para la discusión es que estos nuevos ejes temáticos deberían ser contemplados en los procesos educativos. Una cuña simplemente, antes de que termine mis 30 segundos que me quedan, es que el Plan Nacional Decenal de Educación lo tuvo en cuenta y está yendo más allá. Está proponiendo que no es solo el uso instrumental y pedagógico de la educación que conocemos, sino también incorporar ese nuevo contenido de economía digital que la realidad de hoy requiere. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, muchas gracias. A continuación, entonces, nos va a acompañar Fernando Bedoya. Fernando, vamos a subir por acá. Fernando
es director de un programa que de alguna forma está muy vinculado con algo que empezó Rodrigo hace muchos años por allá en un computador por niño, ¿no? Fernando es el director de Computadores para Educar y también es una estrategia que lleva unos buenos años trabajando aquí en Colombia, que también se ha adaptado, ha hecho cambios. Fernando, preséntate y es tuyo el auditorio. Vale, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Bedoya, soy el director de Computadores para Educar. Es un programa que nace en el año 2000, donde se une el Ministerio de Educación, el Ministerio TIC, el SENA, bajo la sombrilla del Gobierno Nacional. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos pasado de ser un programa de gobierno a ser un programa de Estado, 17 años trabajando nosotros. Como esto es una historia, voy a empezar por el final, de como esas películas de ahora. Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Recuerdan? La ONU, 2030, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no llegamos a cumplirlos, que no vamos muy bien, creo que tenemos que cambiar la forma de consumo. No vamos a tener el mismo planeta en el 2030 de la forma que estamos consumiendo. Los 17 objetivos están abajo, pero tiene 5 enfoques sobre los cuales nosotros estamos trabajando ahora en Computadores para Educar. Las personas, la prosperidad, el planeta, la paz y las alianzas. Entonces nosotros estamos convencidos que el cuarto objetivo, la educación de calidad, es el que permite promover el cumplimiento de los otros 16. Pero más allá de eso, la sociedad de la información este año en Ginebra, Suiza lo dijo, las TIC son transversales al cumplimiento de los 17 objetivos. Aprovechemos esto, tecnología más educación para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos nosotros un tema muy especial que casi nadie conoce de Computadores para Educar, el tema de basura electrónica, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE. 17 años entregando tecnología, 17 años donde se generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, basura electrónica. Entonces, ¿ustedes sabían que en el 2014 se produjeron casi 42 millones de toneladas de residuos RAE y que solo se procesaron 6.5 millones? Y las otras 35 toneladas, ¿dónde se quedaron? Solo tenemos un planeta, esto no lo podemos resetear y volver a arrancar, solo tenemos un planeta. Esperamos para el 2018, según los cálculos de las Naciones Unidas, que se produzcan casi 50 millones de toneladas. Colombia en el 2014 produjo 250.000 toneladas, es decir, que cada colombiano hace 5.3 kilos de basura electrónica al año. Ese celular que tenemos en la mesita de noche, ese cargador que no usamos, ese Smart TV que estamos renovando cada vez que sale el curvo, que sale el otro más grande, esa basura electrónica la estamos generando nosotros como colombianos. Nosotros afortunadamente en Computadores para Educar estamos tratando de mitigar este impacto. Ya les voy a mostrar más adelante las cifras. Estamos convencidos nosotros que en este triángulo, estos 3 pilares, las personas, la sociedad de la educación, rectores, profesores, padres de familia, estudiantes, la sociedad como tal, junto con la educación, apoyados en la tecnología, podemos hacer un planeta sostenible, podemos obtener desarrollo de una forma sostenible. Es así como el cuarto objetivo que les decía, educación de calidad, nos ayuda a tener un mejor planeta. Pero no me crean a mí, créanle a nuestros profesores de Colombia. Nos encontramos en el arroyo Grande Corozal, el cual cuando llueve en su cabecera alcanza niveles hasta de 8 metros, causando afectación en los barrios aledaños a él. Esto me motivó a crear una aplicación de alerta temprana para evitar riesgos mayores de lo que se han presentado. Dentro del grupo de amenazas, ¿cuáles ustedes identifican en el contexto donde ustedes viven? Las inundaciones. Estamos cerca de que las comunidades que viven a orilla del arroyo Grande Corozal tengan una alerta temprana frente a fenómenos de inundaciones, buscando que con los estudiantes y la misma comunidad se cree un sistema de alarma que avise en caso de que los niveles del arroyo estén subiendo. Me gustaría que nuestra aplicación contribuyera al mejoramiento del medio ambiente y a garantizar un mejor planeta para las futuras generaciones. Recuerda lo que decía Carlos, los 3 niveles, el explorador, el integrador y el innovador. Este es un profesor innovador, no se quedó con los contenidos que le dimos nosotros en Computadores para Educar, sino generó sus propios contenidos y vinculó a la comunidad, a sus estudiantes, a los padres de familia, a todos los miembros de la comunidad donde él vive para solucionar un problema. También estamos convencidos de que con educación de calidad podemos tener un impacto sobre las personas, por ejemplo, una menor pobreza. También lo mismo, son ejemplos que tenemos de profesores en Colombia, sintámonos orgullosos, son profesores que usan la tecnología para crear un mejor país. Hola, soy Carolina Forero, gerente general de la empresa TAP. Soy Ingrid, gerente de finanzas de la empresa Arteseri.
Fabio Enrique Rodríguez Mora, Community Manager. El proyecto Empresarios en la Nube y Community Managers en la Media Técnica se basa principalmente en aspectos como la gente y la prosperidad de la región. El desarrollo sostenible se busca desde esas unidades o células llamadas empresas de esos estudiantes y asimismo se va a representar en una comunidad, que en este caso es la de Zipaquirá, Cundinamarca, en Colombia. Eso quiere decir que Zipaquirá y los egresados de esa institución están pensando de una forma no solamente a nivel local, sino a nivel mundial en términos de avances tecnológicos. Su empresa, Community Manager, se tienen que relacionar, ¿sí o no? Hay sentimientos que debemos mostrar. En términos académicos, económicos, acceso al conocimiento, desde mi punto de vista la tecnología sí reduce esa brecha existente entre ricos y pobres y hombres y mujeres. Nuestros profesores de Colombia están generando los nuevos Community Manager. En 10º y 11 estos muchachos ya empiezan a generar su empresa y tienen un futuro laboral. Ayudamos con la tecnología, con la educación de calidad a las personas y por supuesto ayudamos a tener prosperidad. Eso es lo que estamos convencidos nosotros en Computadores para Educar. ¿Cómo hemos logrado esto? 99% de cobertura en el país, 0.5% donde no llegamos porque no hay energía eléctrica. Lo estamos solucionando, paneles solares, soluciones alternativas para poder llegar a todo el país, a todas las escuelas públicas del país. 3 líneas de trabajo, acceso. Pasamos de 24 niños por equipo en el 2010 a 4 niños por equipo en este año 2017, 2 millones de equipos entregados, formación a los profesores, formación con contenidos que nos da el Ministerio de Educación, contenidos transversales y contenidos complementarios, porque la máquina no hace el cambio, el cambio lo hace el profesor que cambia su modelo de aula cuando se apropia de la tecnología y le enseña a los estudiantes a saber que la tecnología le da mayores oportunidades. 120.000 profesores formados, 1 millón de padres de familia formados en el país. Y sostenibilidad ambiental, con el programa de retoma de equipos y de manufacturación de ellos, hemos evitado que se talen más de 1.100.000 árboles. Esos son 14.000 toneladas de CO2 que hemos evitado que se emitan al ambiente. Eso estamos haciendo nosotros de Computadores para Educar. Estas son las 3 líneas bases. Pero más allá de eso, en este momento queremos nosotros empezar a trabajar sobre estos impactos que nos han medido. En el modelo educativo que tenemos hoy, estos son los impactos que hemos generado. Menor deserción escolar, menor repitencia, se promueven de un año a otro los niños donde llega la triple oferta de Computadores para Educar, acceso, formación y sostenibilidad ambiental, mejores resultados académicos, mejores resultados en las pruebas estandarizadas de Colombia, las pruebas Saber, y mayor ingreso a la educación superior. Entonces estamos trabajando por mejorar este país con un impacto que ha sido medido 2 veces y nos vamos a volver a medir el otro año, y esto es duro de decirlo porque no en todos los países se miden. Esto es difícil de hacerlo, pero lo medimos y lo mostramos al mundo y están los datos abiertos para que lo sigan revisando. 17 años, lo que les decía, somos más que un programa de gobierno, somos un programa de Estado trabajando por la educación en el país a través de la tecnología. La política pública educativa la hace el Ministerio de Educación, pero nosotros desde el Ministerio TIC, desde Computadores para Educar, la promovemos. Estamos convencidos de estos y este es el momento donde hay un objetivo que dice que es paz e instituciones sólidas. Por eso hablo de 17 años. En Latinoamérica nadie cree en las instituciones, nadie, ningún país está contento con las instituciones. Vengo a reunirme con Honduras. Nadie cree en las instituciones, nadie cree completamente en los gobiernos ni en los ministerios. Todo el mundo tiene sospechas de lo que se hace, pero programas como estos, a través de la educación, nos lleva a tener otra vez solidez en las instituciones de este país. Entonces, los invitamos a trabajar de la mano. El 17º objetivo, alianzas. Solos todo es más difícil. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación de Bogotá, con la Alta Consejería TIC, con el Ministerio TIC, por supuesto, con el Ministerio de Educación, con programas regionales, con aliados de la industria. Todo el que quiera venir a trabajar con nosotros por un mejor país, por una mejor educación, bienvenido. Acá están, nosotros estamos convencidos que de la mano, a través de la educación, de la mano todos podemos generar un mejor país con educación de calidad. Simplemente unos ejemplos, cómo las alianzas nos ayudan con las personas a afectar estos objetivos. Estamos convencidos de eso, cómo las alianzas nos permiten trabajar por un mejor planeta, agua y saneamiento, producción de consumos responsables, por el clima, vía submarina, ecosistemas terrestres, energía asequible y no contaminante, prosperidad, reducción de las desigualdades, crecimiento económico, industria e infraestructura, comunidades y sociedades y ciudades sostenibles, paz e instituciones sólidas.
alianzas, alianzas, no me canso de repetirlo, estamos para trabajar de la mano con todo el mundo que quiera trabajar con la educación, con tecnología. Bienvenido a Computadores para Educar, aprovéchenos, cubrimos todo el país, 99.5% de casi todas las escuelas del país, tenemos una gran experiencia, podemos trabajar de la mano con todos los que están acá presentes. De verdad a todos, muchas gracias. Este es el resumen que teníamos en Computadores para Educar, queríamos mostrarle esto y muchas gracias por la invitación a esta Semana de Gobierno Digital. Ocho minutos le sobraron, hizo tiempo récord. Bueno, a continuación tenemos la participación de Santiago Lalinde. Santiago es el CIO de Interacpedia, que es un proyecto bastante interesante donde logra hacer unas vinculaciones muy chéveres entre la academia, estudiantes, industria, pero dejemos que sea Santiago el que se presente y nos cuente la historia. Bueno, gracias. Mi nombre es Santiago Lalinde, yo soy el director y el creador de Interacpedia. ¿Qué hacemos en Interacpedia? Muy simple. Conectamos las clases de las universidades a las organizaciones. Buscamos cómo conectar las universidades al ecosistema de innovación del mundo, radicalmente. Voy a contar por qué se creó y les voy a mostrar en ejemplos claros. Miren, la historia es muy cruda. Yo me fui a estudiar en las 20 mejores universidades del mundo, a la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá. Y cuando llegué a la Universidad de McGill, yo pensé que me iba a encontrar un modelo educativo supremamente disruptivo. Modelo educativo conectado con innovación, con colaboración, con la industria, totalmente, como decía ahorita Rodrigo, haciendo, en vez de todo el tiempo simplemente oyendo teoría, y me tocó un modelo totalmente teórico. Y me frustré tanto que me dediqué el año y medio de la maestría a ver cómo cambiaba el modelo educativo del planeta, radicalmente. Somos una startup en Colombia, llevamos muy poquitos, eso es lo que estamos haciendo. Miren, les voy a mostrar un montón de casos de cómo lo hacemos. Este es uno de los casos, es un reto, se llama Parques Públicos de la Ciudad de Medellín. Eso fue lo que hicimos. Les voy a mostrar un video de 1 minuto para que vean en realidad cómo se hizo y después les cuento más en detalle. Este es un video. Hoy llegamos a esta actividad donde aprendimos muchísimas cosas, compartimos con personas que no conocíamos. Esta es la primera vez que me toca viajar hasta otro lugar para realizar una actividad. Y pues me pareció muy chévere como conocer la manera en que trabajamos, es una manera muy interactiva, muy divertida. Pues en este proceso de co-creación junto con las otras universidades pues fue muy importante ya que salieron muchas ideas de pronto un poco más enfocadas. Hicimos varias actividades que realmente no había hecho antes. Pues me dio la oportunidad de viajar a Medellín, a conocer pues más a esta ciudad, no la conocía. Y pues también fue importante ver como que el punto de vista de ellos, que era diferente ya que estudiaban otras carreras y pues además el enfoque diferente que tenemos por ser de diferentes ciudades. Queremos pues primero antes de irnos mirar el parque mejor porque pues este es el que yo escogí, me pareció muy bonito, no pensé que era tan bonito, me pareció muy agradable, está muy organizado realmente y pues ya después de conocerlo pues a conocer a Medellín y sus lugares porque me parece una ciudad muy bonita desde que entré. Esa es la pregunta que quiero que se hagan. ¿Qué pasaría si unimos los estudiantes de diferentes ciudades para mejorar los parques públicos de una ciudad? Eso era. Juntamos más de 6 clases, de 6 universidades, inclusive diferentes regiones. Los estudiantes de Cali ayudando a mejorar el uso de parques públicos de la ciudad de Medellín. Como vieron ahí, 25 estudiantes de Cali viajaron a Medellín de recursos de ellos para tratar de ayudar a mejorar la ciudad dentro de una clase, como proyecto de la clase. Lo que me pasó fue cuando yo llegué a McGill, yo llegué un día a una clase que llamaba Web Analytics y en la clase había que analizar que también había quedado diseñada una página web. Entonces éramos 60 estudiantes en un ambiente controlado durante todo un semestre haciendo un proyecto de analizar una página web aleatoria. Nos dieron equipos de 6 de todas partes del mundo, lo trabajamos durante todo el ciclo, se lo entregamos al profesor y ¿qué hizo? Como siempre, lo calificó y lo archivó. ¿Y qué me quedé pensando yo en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a todas las empresas de Montreal, a cuál de ustedes le hubiera gustado que yo le analizara su página web y gratis? ¿Quién creen que hubiera dicho que no? ¿Por qué no lo conectamos? Los mayores proyectos en la historia de la humanidad, como enviar un hombre a la luna, requirieron alrededor de 100.000 personas. 100.000. En Colombia más de 1.5 millones, más de 2 millones de estudiantes de educación superior. Imaginen lo que podríamos lograr si nos ponemos a pensar con objetivos comunes. Pero hay que romper demasiados paradigmas para lograr eso. No es simplemente el uso de la tecnología.
No, tenemos que ir muchísimo más allá, como decía Rodrigo, demasiado más allá. Y eso es parte de lo que hacíamos. Cómo ayudamos a crear nuevas políticas de Estado con todos los estudiantes de Colombia. Cómo conectamos diferentes regiones. Nos dijeron que no iban a trabajar en conjunto, que el país era muy segmentado, que había una guerra entre los paisas y el resto. No es verdad, para nada. Tenemos empresas trabajando hoy en día con diferentes regiones en tiempo real co-creando. 90 estudiantes trabajando con el éxito en cómo reducir el uso de bolsas plásticas del país, como proyecto de la clase, aprendiendo de manera totalmente disruptiva, que es muy diferente. Y eso es parte de lo que hacíamos, cómo conectábamos diferentes universidades, diferentes modelos académicos. Ahora, aquí hay una parte muy importante, el segundo caso. Y el segundo caso es, porque el primero era cómo ayudábamos, digamos, un reto que tenía que ver con el gobierno. El segundo era cómo conectábamos las empresas. Hoy en día Interactiva tiene más de 200 empresas, más de 53 universidades en 9 ciudades, más de 12.000 estudiantes. Hemos trabajado más de 350 retos reales, más de 2.000 proyectos de soluciones. Y hemos trabajado el reto que quieran. Este es uno muy grande. ¿Cómo mejorar la cultura y la seguridad vial de los motociclistas del país? Y nos dijeron, no, ¿cómo van a poner de acuerdo? Pusimos de acuerdo a las 3 ensambladoras de Colombia, 3 copeteras trabajando juntas, Auteco, Acatey y Yamaha, trabajando en conjunto con más de 90 estudiantes de diferentes universidades dentro de la clase. No son estudiantes aleatorios, es la clase completa dividida en equipos co-creando para poder solucionar estos problemas. Eso fue lo que hicimos, todo un match. Le vamos a mostrar el caso de las ensambladoras. Miren, es un video otra vez de 1 minuto, muy rápido. Nos unimos a este reto con Auteco y con Incolmotos Yamaha porque sentimos que tenemos una necesidad social y una responsabilidad con nuestros usuarios y con el país muy importante. Me parece muy importante que las 3 marcas se unan para trabajar conjuntamente retos de carácter social. Nosotros, más allá de ser competidores, nos importa muchísimo poder brindar soluciones de transporte al país, a nuestros usuarios, que la gente realmente pueda mejorar su calidad de vida. Tenemos que asegurarnos de que los usuarios de las motocicletas estén bien y pues, cuiden su vida y cuiden sus familias. Esa es la razón de ser del reto, por eso nos unimos para poder lograr conseguir buenos resultados. Ha sido súper interesante co-crear con estudiantes porque ellos no tienen límites, pero además de eso están jóvenes, tienen nuevas metodologías, no tienen límites y nos pueden ayudar a encontrar salidas a un reto que para nosotros es muy importante. Hemos hecho muchos trabajos tratando de reducir la accidentalidad, pero a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho no ha sido posible impactar de una manera global. Entonces pensamos en llegar a las universidades con este reto para que nos propongan ideas nuevas, ideas que nosotros no hemos pensado por estar encasillados. Muy bacano estar resolviendo el reto con ellos, ya que podemos solucionar esta problemática. Estas ensambladoras han sido muy amables, han resuelto todas nuestras dudas referente a lo creado. Para nosotros trabajar con estas 3 marcas es algo muy importante, tanto para nuestra experiencia como para todo, pues además que están haciendo una labor social que no va a servir solo para ellos como marca, sino para la comunidad. Este reto tiene un interés más allá de vender más, de mostrar las marcas. Este reto tiene un interés de proteger las vidas de nuestros usuarios y de la gente que ha creído en estas marcas, y es nuestra responsabilidad como empresa. ¿Cómo se logra? Y esta es la parte que me invitaron a hablar sobre cómo logramos innovación en la educación. Para poder lograr innovación en la educación hay que cambiar demasiados paradigmas. Nosotros trabajamos 7 a través de una plataforma digital de co-creación que conecta a las empresas, las universidades, las entidades del Estado, los estudiantes y mentores, romper radicalmente el modelo educativo, pero también tendríamos que ir mucho más allá. ¿Cómo? Tenemos que hacer modelos educativos más personalizados, totalmente colaborativos, donde se gestione el conocimiento, donde se dé networking real para poder generar emprendimientos. Necesitamos crear 75 millones de emprendimientos según el último foro de Davos. Alrededor, miren, es que hay una cosa muy compleja, solamente aprendemos el 10% de lo que leemos, pero el 80% de lo que hacemos. Entonces tenemos que cambiar radicalmente el paradigma de hacia dónde lo vamos. La otra parte es cómo cambiamos, cómo nos conectamos con mentores en cualquier parte del mundo, porque las aulas funcionan como burbujas. El profesor de los estudiantes cerrado, eso sí es que se da, nosotros rompimos radicalmente eso.
las universidades co-creando diferentes clases, los profesores saliendo del aula, con la comunidad, con diferentes mentores. Eso es, digamos, en parte. Tenemos que cambiar el formato. Más del 70% del contenido que se genera en Internet del mundo es visual, como decía Rodrigo, pero ¿cómo son los proyectos que hacemos en las clases? Casi siempre son trabajos escritos, de 50, 60 hojas. Vayan ustedes algún día donde un jefe le digan, le hace un trabajo de 50 hojas a ver qué jefe se lo lee. Cambia radicalmente el concepto de las tendencias del mundo. Y el último es cómo identificamos de maneras diferentes el talento. Y les voy a contar una historia. Con concreto, la empresa de construcción más grande del país nunca en su historia había aceptado que un practicante pasara que no fuera un profesional de las principales universidades. Pusimos a competir a Fitz Bolivariana y la Remington. Le ganó la Remington y pasó una niña que era una tecnóloga a hacer por primera vez la práctica en la historia con concreto. Es meritocratizar la identificación de talento, que se basa en esfuerzo de ellos. Interactpedia es un modelo como Airbnb. Imagínense un Airbnb de las clases de las universidades del mundo. Hay un modelo de suscripción y alrededor del 50% al 70% de lo que nosotros hacemos se lo pasamos al estudiante o al profesor. Ustedes imaginan tener un proyecto en una clase donde uno se gane una práctica, una beca, salir, concursos, en vez de hacer una nota. ¿Cómo creen que eso conecta a los estudiantes en realidad? Nos hemos ganado muchos premios a nivel mundial, de top 3 de la categoría de los Global Elite Awards en el mundo, bueno, Singularity University, muchísimos. Eso de Interactpedia es de Colombia y en realidad lo vamos a empezar a abrir a nivel mundial. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Voy a pedir entonces ahora, ¿me ayudas a colocar unas sillas para que nuestros panelistas pasen aquí adelante y los escuchamos y les podemos, ahora sí atendemos una sesión de preguntas. Yo tengo unas mías, pero debo ser generoso y compartir. Entonces, si me permites el micrófono para ellos, les voy a pedir que el que tenga preguntas para ellos levante la mano, le paso el micrófono y si la tiene enfocada en alguien, dispárele de una la pregunta, o si es para cualquiera, por favor indíquelo. Entonces, no sé si ya estamos listos, Lina. ¿Quién me falta? Ok, está perfecto. Bueno, ya tenemos por aquí una pregunta. ¿Por aquí alguien más para dar orden? Listo, empecemos por acá, luego aquí, luego allá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gamaliel Vesga y la pregunta va como para varios que han trabajado en la línea de entregar hardware. Digamos, lo que yo veo es que las personas o los niños, creo que todos en realidad, en la medida en que nos ponemos a ver un video, el cerebro es perezoso y ya no se esfuerza. Entonces yo no sé si esto mismo puede terminar siendo contraproducente, o mejor dicho, ¿qué podemos hacer para que realmente los niños con ese hardware estén creando, estén produciendo, en lugar de estar solamente consumiendo y de pronto apagando su capacidad cerebral? Bueno, mire, aló. Nuestra experiencia ha sido que desgraciadamente todas las instituciones mundiales están enfocadas en nuestra opinión, y es motivo de controversia, y damos la bienvenida a la controversia, exageradamente concentradas en reciclar los maestros. Reciclar un maestro que, como vimos ahora, tiene 47 años en edad promedio y que por lo tanto tendría unos 27 años después de haberse metido a la normal de producción de maestros a los 20 años, exige un esfuerzo enorme, y nosotros somos más partidarios de enfocarnos más en el niño que en el maestro. Segundo, en enfocarnos muchísimo más en aprender utilizando los sentidos, no solamente viendo un video, sino utilizando todos los sentidos, como sería el ambiente de aprendizaje del kindergarten, y prolongarlo indefinidamente en el tiempo para mantener vivo la curiosidad y la creatividad de los niños. El tercero, nosotros promulgamos que desde el primero de kindergarten, o desde primero de primaria, deberíamos estar enseñando 3 idiomas. El primero es el idioma local del país respectivo. El segundo es el inglés, que es la lengua franca de la tecnología y la innovación, gústenos o no nos guste. Y el tercero es aprender a leer y escribir código. El niño que aprende a leer y escribir código está muchísimo más preparado para convertirse en innovador y en inventor, porque adquiere 4 disciplinas de la mente que para nosotros son definitivas. La primera es que aprende pensamiento crítico. Si no le funciona un programa, el niño sabe que no le funcionó. La segunda es que adquiere una mentalidad de resolver problemas, porque si no, a la segunda o tercera vez que le falle el proyecto, se tira la toalla y se va.
La tercera, tal vez la más importante, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, es que aprenden a compartir. Hasta ese momento se consideraba que cambiar de ideas era hacer trampa o hacer plagio. Y la cuarta, que apenas le funciona el programa, ese niño o adquiere una actitud de repensar qué fue lo que le hizo que el programa le funcionara o no. Entonces no se trata simplemente de que el niño sea un pasivo viendo una película o un video, es todo lo contrario, es el niño siendo actor y arquitecto de su propio destino, porque si aprende a crear y a utilizar lo que se le está poniendo a su disposición con las nuevas tecnologías de 3D printers y de Makers Labs y Fab Labs, ese niño se convierte en actor y no en espectador. Yo voy a contar una historia rápida para tratar de responder la pregunta y es, yo llevo estudiando más de 9 años en mi vida y yo nunca salí de una clase de la universidad a ir a contarle a mis amigos o a mi familia yo qué estaba haciendo en la clase. Nunca. Nunca salí a decir, hey, no se imaginan lo que vi hoy, no se imaginan lo que estoy haciendo. Cero. 9 años. Y fue muy simpático porque fui una vez a un comité directivo de Argos y sentaron vicepresidentes, presidentes, eventos, un montón de... Y empecé a contar que era Interacpedia y me para un vicepresidente de Argos y me dice, deje de hablar, yo quiero que usted abra la plataforma. Yo paré, no sabía qué estaba pasando y abrí la plataforma. Y me dijo, muéstreme a X, y dijo un nombre. Y yo, ok, yo busqué a esa persona en la plataforma y le mostré a la persona. Y cuando le mostré a la persona, el resto de la mesa directiva de Cementos Argos empezó a reír. Y yo no entendía por qué se estaban riendo. Entonces yo decía, pero ¿por qué no me cuentan cuál es el chiste? Porque yo no estoy entendiendo qué está pasando. Y entonces me dijeron, él se rió y me dijo, es mi hijo. Y yo le dije, ¿y cómo sabías que tu hijo estaba en la plataforma, en Interacpedia? Y me dijo, desde el primer día que usted lo visitó en la clase y estaba que iba a traer un reto, que era de grupo familia, salió a la casa a decirme, papá, usted no se imagina lo que estoy haciendo. Y parte de lo que te iba a contar con eso es, ojalá te pudiera mostrar una clase de Interacpedia funcionando en vivo, yendo a las empresas, interactuando en tiempo real, las metodologías y todo lo que pasa, para que vieras un estudiante 8 horas parado en el éxito, él solo, analizando qué está pasando para ver cómo solucionar el reto de las bolsas. Porque trasciende, ya no es yo voy a ganar una nota, yo tengo que aprender algo de memoria, yo voy a hacer esto. No, es simplemente, vení, yo voy a solucionar un problema del mundo. Y si lo soluciono paso a trabajar al éxito y me dejan trabajar en eso y me crea mi propia empresa. No, esto me cambió radicalmente. Entonces en ese momento es donde él empieza a entender que la plataforma, la tecnología, el computador no es el fin, es un medio. Y es para nosotros la forma en que logramos que esto trascendiera radicalmente en el modo educativo. 93% de todos los estudiantes dicen que aprenden mucho más y que es mucho más divertido que la educación tradicional. Una historia corta. Una historia corta. Mire, yo soy hijo de la educación pública de Colombia. Mi colegio es técnico en Bucaramanga. Fui hace 4 semanas. Las fraguas, donde se calentaba el hierro y le dábamos porra para formar el material en la forma, están apagadas. ¿Por qué? Pues porque es difícil mantener la educación en el país. Tiene miles de dificultades la educación pública en el país y mantener un colegio técnico es carísimo. ¿Cuánto carbón, cuánto hierro, cuánto aluminio, cuánto carpintería desapareció? Y yo en sexto veía forja, carpintería y fundición. Ya no hay ninguna de las 3 especialidades. Eso me dio un poquito de tristeza y nostalgia, pero me dio mucha alegría ver cómo la profesora de sistemas metió 20 proyectos en el semillero de investigación e innovación que se fueron a Barranquilla a concursar. Cómo esta profesora que ya se apropió de las TIC cree en sus estudiantes y los lleva a no presentar un proyecto. Cuando me los presentaron a mí, 10 de ellos me dijeron, yo soy el gerente de la empresa tal, hago esto, hago este bastón. Son niños que están pensando como gerentes, que ya tienen una visión como gerentes, que no se dejan frustrar por nada, que tiene atrás un profesor que le dice sí se puede, 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 inténtelo, sígalo intentando, lo va a lograr, lo va a lograr. Como desde el dibujo a mano alzada, después del plano que está bien hecho, después del primer prototipo que les queda horrible, hasta el último prototipo que es el que van a mostrar con orgullo, ahí se puede hacer y ahí está generando un cambio de mentalidad, los está volviendo empresarios a estos niños a través de la tecnología, pero necesitamos profesores que estén enamorados de la tecnología y profesores que los ayuden y los alienten. Eso estamos haciendo desde la educación pública y ahí está el reto de los profesores para que no se queden mostrándole videos, sino los lleven a ser empresarios, les promuevan la innovación, les promuevan ser gerentes y les promuevan ser los próximos empresarios e innovadores de este país.
Gracias. Dentro de las exposiciones hay algo que quedó latente pero no evidente. En la experiencia que Computadores para Educar desarrolló con hardware libre y Arduino o cosas por el estilo para el desarrollo de la robótica, y una alianza que hizo Computadores para Educar con la Secretaría de Educación de Bogotá, permitieron en 6 meses, con el apoyo de otros proveedores, hacer un Guinness Record en robótica y generar 192 clubes de robótica que permitieron hacer proyectos ecosostenibles, manejar tecnologías para riego, desarrollar robótica para empresa, con peladitos de 7 a 17 años. Yo creo que dentro de la exposición enfocada hacia los ODS, Computadores para Educar tiene que sacar de ese baúl esa herramienta tan poderosa que es la robótica para lograr articularla haciendo y transformando la mentalidad de los niños. Y la experiencia, yo fui quien dirigió todo el Guinness Record de robótica, y la experiencia es que hoy todavía, 2 años después de que pasó, los padres de esos niños o los rectores me llaman a preguntarme cómo podemos seguir desarrollando iniciativas de robótica. Por favor, desempolvar esa iniciativa. Vale. Eso era un llamado a la atención. Por aquí había otra pregunta, creo que vamos contigo y luego vamos por aquí adelante. Sí. Buenas, mi nombre es William Hoyos. La pregunta pues muy sencilla. Existen muchos profesores, digamos, de la vieja data que se oponen a apoderarse de las TIC en la educación. ¿Cómo rompemos ese paradigma o esas barreras para que ellos puedan interactuar con los alumnos y hacer más provechoso esas TIC? Puedo colocarle un corolario a la pregunta, es que es también la mía. Estaba en sesiones con universidades y he visto reuniones de docentes que se ponen a discutir qué hacemos con los millennials y los centennials. Y en esas reuniones ve uno a las eminencias enojadísimas, en pánico. ¿Cómo vamos a cambiar? Yo siempre he dictado aquí desde mi púlpito y ellos los ve uno enojados, o sea, y hay que ganárselos, es decir, no podemos sacarlos así de fácil, ¿no? de las universidades. ¿Cómo hacemos para ganárnoslos? ¿Cómo hacemos en los proyectos que han hecho? ¿Qué funciona para enamorarlos? Porque hablando ciertamente ya los que trabajamos en la academia, sabemos que hay eminencias que son difíciles de tocar y son los que tienen el poder y toman decisiones. ¿Cómo se los gana uno? Digamos que lo que nosotros estamos haciendo en la Secretaría es, por un lado, hay unos profesores, digamos, en la curva de la innovación. Hay unos profesores vanguardistas que quieren estar cambiando cosas, usando las nuevas tecnologías, implementando estrategias nuevas todo el tiempo. Hay otros que van un poco más rezagados, pero que en la medida que los proyectos se van desarrollando, que se encuentran con otros maestros, que conocen otras experiencias, empiezan la adopción, digamos, de las nuevas tecnologías, y no solo de las tecnologías, es decir, hay innovaciones educativas que no implican el uso de la tecnología, el aula invertida y el cambio de relación entre los alumnos y los maestros. Hay otro tipo, digamos, no son los que adoptan de manera muy rápida los super innovadores, pero van, digamos, después. Y sí, definitivamente hay unos más rezagados y unos en la esquina que son los menos, que digamos que están absolutamente con la idea de que lo que hacen lo hacen bien y que no tienen por qué cambiar. Nosotros, primero, con nuestros proyectos de trabajo con los docentes hemos roto un paradigma, y es que los profesores mayores son los que están más reacios a la innovación. No es verdad. Hay muchos profesores mayores, incluso profesores pensionados que están trabajando en este momento con nosotros, que van a la vanguardia de la innovación. Lo segundo es lo que nos ha funcionado muy bien, es lo que les hablábamos un poco de los pares, es decir, es distinto cuando la Secretaría llega a mostrar nuevas tecnologías o otras entidades, Computadores para Educar, o los expertos de las universidades a dar cátedra de cómo usar las tecnologías o cómo implementar proyectos de innovación educativa. Hay unos maestros que sienten rechazo porque
también hay una cosa que nos han dicho mucho y es que vemos al maestro como un recipiente que debe ser llenado de cosas. Y los maestros tienen un conocimiento importantísimo que incluso para el diseño de política y para la transformación educativa no estamos usando nosotros mismos. Lo que nosotros hemos trabajado en el último tiempo es usar a los maestros que inspiran, a los maestros que han hecho proyectos, a los maestros que tienen un conocimiento impresionante de la realidad del aula, porque digamos que es muy fácil decirlo desde estar acá sentado, a estar sentado en un colegio en Sumapaz, en una zona rural a la que no entra internet, a la que, digamos, para llegar al colegio los niños duran 2 horas o 2 horas y media en llegar. Entonces lo que nos ha servido mucho es crear esas, fortalecer las redes de maestros, usar a los mentores de otros maestros, y hemos logrado ir movilizando esos maestros que llevaban ahí haciendo lo mismo de siempre, irlos movilizando a utilizar la tecnología, a hacer proyectos distintos, a pensarse el aula de una manera distinta. Creo que eso nos ha servido mucho, y ofrecerles a los maestros un reconocimiento y un espacio para desarrollar sus proyectos de innovación. Mire, sí, una de las cosas que está promulgando Singularity University en California es precisamente el entender que todas estas tecnologías, que se llaman nuevamente 3 palabras del diccionario que ojalá les queden bien grabadas en su mente, que son exponenciales, virales y disruptivas, cuando tratan de penetrar en un organismo vivo, sale inmediatamente el sistema inmunológico a tratar de matar cualquier cosa que sea disruptiva, no solamente en la medicina y en la vida de los organismos, sino también en todas las actividades que tienen que ver con lo que hizo Steve Jobs cuando inventó este telefonito. Él no lo inventó dentro de Apple, él lo inventó en una compañía completamente periférica y secreta que ni siquiera la gente de Apple sabía que estaban haciendo. Solamente cuando lo tuvo maduro y cuando lo tuvo ya en un momento en que podía darse el lujo de mostrarlo y que no se lo mataran, la experiencia que nosotros tuvimos con, bueno, como le digo, yo arranqué desde el año 82 a trabajar proyectos de educación dentro del proyecto de Media Lab, es que los organismos que más trataban de preservar el status quo antiguo y más se oponían a unas cosas eran los ministerios de educación, en todo el mundo, no es en Colombia solamente, es un problema en todo el mundo. El miedo o la angustia o la inseguridad hacía que el ministerio como tal o los organismos internos trataran de decir no, eso ya lo sabemos nosotros y no funciona, o cosas por el estilo. Entonces, si usted ve una charla que les recomiendo que vean, que es TEDx Toronto Salim, de hace un año, que ha causado muchísimo revuelo, trata precisamente del sistema inmunológico a nivel general de las sociedades. ¿Cómo podemos nosotros introducir tecnologías disruptivas en una sociedad sin que el sistema inmunológico las mate de entrada? O sea que esa es la experiencia que hemos tenido nosotros. Un tema corto. Los profesores ya usan la tecnología. Tenemos muchos casos documentados, 120.000 profesores formados, son 120.000 experiencias que resuelven problemas de contexto. Año a año concursan y escogemos las mejores y van generando nuevas cosas. Claro, en el nivel que está cada profesor, el explorador, el integrador y el innovador. Pero los profesores ya usan la tecnología y están entendiendo cada vez más que les puede hacer la vida más fácil. Entonces, no hay un miedo por parte de los profesores a la tecnología, simplemente que se requiere es de un acompañamiento y una estrategia integral para estar con ellos. Temas como Tita, como programas Ciclón en Magdalena, programas particulares en diferentes zonas del país nos llevan, por ejemplo, a tener monitores, que los monitores son los mismos estudiantes, que son mucho más hábiles con la tecnología. Pero es como el director técnico, el profesor siempre será el referente en el aula. El jugador es mucho más hábil, es más joven, le queda mucho más fácil pasar el balón. El estudiante lo mismo con la tecnología, pero ese estudiante puede volverse un monitor y le ayuda al profesor. Entonces, esas son las estrategias integrales para promover el uso de las TIC. Voy a intentar contarte otra historia. En una de las clases que estaba en McGill habían 120 estudiantes, un auditorio muy grande. Y había un profesor que hablaba todo el semestre tratando de enseñarnos de modelo tradicional. Y en un día yo me acerqué y le pregunté a él literalmente, ¿usted quién cree que tiene más conocimiento? ¿Usted o los 120 que tiene enfrente?
y para mí radicalmente, y lo está hablando ahorita más temprano con Rodrigo, es que el tema ni siquiera va en si utilizan la tecnología, el tema va en cuál es el rol del profesor en la sociedad. Porque es que tienes que devolverte hace mucho más atrás. Porque estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo. Tenemos muchas clases en el país, como tienen que interactuar con la plataforma para gestionar el conocimiento y para hacer cosas disruptivas. Ha pasado exactamente lo que acabaste de contar. ¿Qué pasa? Que le decimos hay veces a las universidades, pero es que ¿cómo hacemos con él si a él no le gusta interactuar con la tecnología? Y lo solucionamos súper fácil, como el monitor de la clase. Sale un estudiante que dice, no se estresen, yo me encargo de manejar la plataforma. Y él maneja la plataforma porque el rol del profesor no es ser el que tiene el conocimiento y el que está haciendo, el que está parado acá y el que habla. Es un coach que guía. Y cuando tenemos ese cambio tan radical en que es un profesor, y les voy a contar algún paréntesis, estamos trabajando con la Universidad de Bogotá en hacer un proyecto piloto para crear la primera universidad del mundo totalmente por retos. Más de 10.000 estudiantes totalmente por retos. Nunca se ha hecho en el planeta. Ojalá vieran cómo funciona el rol del profesor. Ni siquiera existe como profesor como tal. Son unos coaches que hay que reinventarse, porque lo que decía ahorita Rodrigo, cuando tú ves que hay un estudiante, y yo cuento historias muy crudas de clases del país donde el estudiante empieza a pedirle tanto al profesor que nos llama y nos dice, hagamos una cosa, yo no le sigo parando bolas al profesor, ayúdenme ustedes. Y eso es súper crudo para nosotros, porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? No puede hacer eso. Él es el que está ahí. ¿Y qué nos pasa? Un caso. En la Escuela de Ingenieros en Antioquia, hubo un reto que tenía que ver con Premix. Y el reto era muy impactante, era cómo hacíamos para pesar ganado en campo. Es decir, cómo se pesa el ganado en campo. No sé si algunos de aquí están relacionados con el agro, pero ustedes tienen una vaca en un potrero. Y para pesar la vaca, pues ¿qué hacen? Tienen que llevarla arriba hasta el corral, montarla en la báscula, pesarla y devolverla hasta el potrero. Que tiene cero sentido, porque si usted lo que quiere es que la vaca engorde, la está poniendo a hacer ejercicio. Ese no engorda. Tiene cero sentido. Entonces decían, ¿cómo hacemos para inventarnos un modelo de tecnología que la pese allá? Estudiantes de ingeniería mecatrónica de la Escuela de Ingenieros hablaron un modelo de comisión artificial como un juego, que la vaca pasa la puerta del corral y él mide el volumen y saca un pesaje, y eso es lo que está haciendo. Lo más simpático es que cuando estábamos en esa clase, los estudiantes le pensaron a pedir tanta cuerda al profesor, que el profesor tuvo que romper radicalmente lo que llamaban ahorita la promesa de educación de la clase, la currículo, etcétera, y decir, venga, no soy capaz de solucionar esto, si no enseño otras cosas. Y empezó a enseñar otras cosas. ¿Cierto? En promedio una clase en la Escuela de Ingenieros tiene alrededor de 16 estudiantes. En el semestre siguiente se crearon 2 clases nuevas que llaman visión artificial, cada una con más de 30 estudiantes, porque ellos mismos lo pidieron. Ese modelo finlandés. Venga, les creamos, como decía ahorita Rodrigo, el mecanismo y el ambiente para que ellos aprendan ellos mismos. Cuando tú eras niño, tú aprendías cayéndote, no que te dijeran, ahora sí, párese otra vez y sígame, párese otra. No, hay que aprender cayéndose, a caminar. Entonces es romper radicalmente, que es el rol del profesor. Me perdona una redundancia, pero es que no le puedo dejar de... Cuando arrancó el proyecto de One Laptop per Child en el año 2005, Nicolás Negroponte presentó en Davos, en Suiza, el proyecto. Varios presidentes de países inmediatamente dijeron, lo queremos montar acá. Pero hubo uno en especial, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que es médico oncólogo, regresó a Montevideo, reunió a su gabinete y le dijo, muchachos, acabo de encontrar la vacuna más importante que yo he visto en la vida. Como todos sabían que era oncólogo que durante los 4 años de su gobierno recibió los viernes por la mañana pacientes de cáncer gratis siendo presidente, empezaron a preguntarle, bueno, presidente, cuéntenos, ¿eso es el SIDA, es el malaria, es qué? Y él los dejó que elucubraran ahí un momento cuando a uno de ellos, bueno, presidente, no nos deje más esperando, ¿cuál es la vacuna que encontró? Y digo, acabo de encontrar la vacuna contra la ignorancia y como médico yo sé que tengo que vacunar a todo el mundo porque no me puedo dar el lujo de que por ley de probabilidades, si vacuno a uno sí y a otro no, el que no vacuné va a estar rodeado de 2 sanos y no le va a pasar nada. Y esa es una concepción que no vino ni de un educador, ni vino de nadie, sino de un médico oncólogo, porque muchas de estas cosas tienen que venir de una manera totalmente diferente de pensar. Y entonces ahí es donde tenemos que nosotros introducir pensamientos disruptivos, pero que se puedan desarrollar exponencialmente. Esa es más o menos la historia. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, va una última pregunta, con la terminación ya tenemos que cerrar el espacio, pero bajo esta lógica aprovechen para coger el contacto de nuestros
conferencistas hoy, porque creo que van a quedar muchas preguntas, muchos temas importantes para comentar. Aprovechen para antes de que salgan, aquí les hacen el contacto y después atienden esas preguntas en diferido. La última pregunta. Muchas gracias. Dante Castillo, trabajo en Suma. Estaba pensando precisamente en la experiencia de Plan Ceibal. Celebró hace 3 meses los 10 años Plan Ceibal. Entonces, en una conferencia, Miguel Brechner hizo el siguiente comentario. Teníamos una conversación en un grupo de trabajo y él dijo, tuvimos que pensar el Plan Ceibal como una agencia paralela a la institucionalidad tradicional. Y eso fue lo que nos permitió precisamente lograr intervenir el sistema. De alguna manera lo que hace es hacer una finta de algo, ¿sí? Es como bypassear el sistema y la estructura tradicional. Entonces mi pregunta es desde la perspectiva de las políticas públicas o desde la institucionalidad estatal, ¿cómo en el caso de Colombia lo han hecho en función, digamos, de los distintos proyectos que están presentando, digamos? Me imagino yo que ha habido resistencia, que hay una cultura, digamos, más bien de hacer las cosas rutinariamente, como se viene haciendo. ¿Cómo se han logrado estos elementos y, digamos, estos progresos? Con mucho gusto. Yo trabajé mucho con Miguel, tuve muchísimos años. Considero que Uruguay en este momento es un país bandera en ese sentido. No me da vergüenza. Yo creo que hay 2 países. El otro que me impresionó supremamente es Ruanda en África. En Ruanda en África, un país que casi desaparece por un genocidio del 1995 al 97, donde en 90 días mataron a 1 millón de personas a machete. Otra anécdota que fue que hace unos 4 años que estuve en un simposio allí en Ruanda, le pregunté al presidente Paul Kagame y le dije, bueno, presidente, ¿usted por qué se metió en esto? En un país de esta pobreza y en esta cosa. Y me dijo, muy sencillo, Rodrigo, Ruanda no tiene puertos marítimos, no tenemos ríos navegables, no tenemos agricultura extensiva, no tenemos la bendición o maldición de mis vecinos con minas de oro, de diamante, de uranio, de lo que usted quiera. Y tengo, cuando yo llegué acá, un montonón de niños huérfanos que quedaron del genocidio. Me pregunté cuál es la materia prima más importante que tengo en este país y encontré que la materia prima más importante que yo tenía era el cerebro de estos niños. Me voy a dedicar a explotar la materia prima que tengo en este país, que son niños huérfanos que están sobreabundantes en este país. Entonces, es un problema de visión, es un problema de entender que no es seguir con la política actual, sino que hay que crear nuevos mecanismos, nuevos paradigmas que cambien verdaderamente. Lo que hizo Brechner con Ceibal fue lo que hizo Steve Jobs con el teléfono iPhone. No lo hizo dentro del sistema, lo tuvo que desarrollar por fuera. Y lo que hace Salim Ismail con su libro de Exponential Organizations es precisamente eso, es llevar la disrupción por medios alternos o bypasseándose y solamente traerla al centro del proyecto cuando ya está madura y no la puedan matar. Conozco muy bien el Plan Ceibal. Somos homólogos con Ceibal, con Enlaces, con Educar en Argentina. Un poquito de contexto para el público. Uruguay tiene 715.000 estudiantes. ¿Cuántos tiene Bogotá? 875.000. Bogotá. Uruguay tiene una telco pública con tarifa subsidiada de internet a las escuelas. Y aquí extrañamente, que voy a lo que tú decías, tenemos que cambiar el modelo de políticas públicas. Porque la conectividad en las escuelas es responsabilidad del Ministerio de Educación. Eso hace 10 años tenía sentido, hoy no tiene todo el sentido. Pero la formación en uso de tecnologías a los profesores la asume Computadores para Educar, que lo financia Mintic. Casi no logro explicárselo a una señora de Fulbright que vino acá a hacernos un estudio. Eso no cobra sentido en este momento, pero hace 10 años cobraba todo el sentido del mundo. Pues Computadores para Educar entregaba computadores y la conectividad de las escuelas la daba el Ministerio de Educación. ¿Cuándo es la conectividad? Pues internet bastante precario, que no era banda ancha. Nosotros, al igual que Ceibal, seguimos trabajando con una tradición, lo que les decía, 17 años de trabajo, 25 lleva Enlaces en Chile, pero seguimos trabajando sobre todo con una visión de Estado conjunto, de 2 ministerios, unir 2 ministerios no es fácil, 2 ministerios no es fácil,
ministro de Educación, un ministro TIC, unidos para trabajar por la educación. No es fácil y seguimos trabajando con esa convicción. Afortunadamente somos más livianos, aunque tenemos política pública y tenemos contratación pública, pero somos más livianos que un ministerio para poder hacer todos los procesos y tenemos grandes aliados para seguir trabajando. Esa es la confianza que tenemos nosotros, aliados, y 17 años donde hemos construido relaciones sólidas con todo el país. Esa es la gran ventaja de nosotros. No tenemos la flexibilidad que tuvo Ceibal, no tenemos una telco pública, no tenemos el servicio de internet declarado como un servicio público, no, pero seguimos trabajando y buscamos soluciones en la medida de nuestro contexto. Para el caso de la política distrital, creo que esta administración tiene un planteamiento un poco, digamos, ambicioso en el sentido de hablar de ciudad educadora, es decir, un poco abrir que la educación y los aprendizajes no se dan solo en la escuela, sino que todos los espacios de la ciudad son espacios para el aprendizaje no solo de nuestros niños y niñas, sino de toda la sociedad. Y que no solo es el maestro el que enseña, sino que todos podemos enseñar y aprender. Ahí, digamos que hay una línea de política que, digamos, es la sombrilla del ecosistema distrital de innovación educativa que permite a una escuela que es cerrada, un poco endógena, que todo lo jerárquica, porque ustedes saben que la escuela es una de las instituciones más jerárquicas, es muy complejo que un docente que llega con nuevas ideas, joven, pueda lograr que el rector le alcahuetee desarrollar un proyecto que cambia muchas cosas. O sea, una institución educativa es una institución muy cerrada y es muy difícil, muy reacia al cambio, o sea, es muy difícil generar un cambio. La apuesta de Bogotá es primero abrir la ciudad. Ahí hay una línea súper importante, es por un lado el proyecto de innovación educativa que está impulsando ese ladito por el que hacemos las cosas diferente, por el que eso se vale, porque el que no importa estar tan ceñido al currículo, y creo que la jornada única, que es una política y el tiempo escolar complementario, nos da también una opción de desarrollar otro tipo de proyectos con otro tipo de relación entre los maestros y los estudiantes, un poco salidos del currículo, que es también a veces lo que encasilla mucho cómo y a qué horas y qué materiales se usan para dictar cualquier asignatura. Entonces estamos hablando de ampliar, tratar de sacar a los maestros de la escuela, tratar de articular la ciudad y meternos por los laditos que nos da lo extracurricular, la jornada única, para impulsar unos proyectos de innovación que los maestros vayan probando, que las instituciones vayan, dejar entrar a maestros que no son los docentes, que son otras personas que llevan aprendizajes, y enfocarse un poco en los aprendizajes para la vida. Es decir, la gran pregunta de la Secretaría de Educación ha sido ¿cuáles son los aprendizajes que necesitan los niños, niñas y jóvenes para la vida que les espera a ellos, que no es la misma que nosotros tenemos hoy? Y en el tema de aprendizajes para la vida también hay una brecha que se abre muy importante. ¿Sabes cómo me alegro de escucharte a ti, de lo que estás haciendo en este momento? No sabes lo que me alegro, porque hace 10 años, cuando yo vine por primera vez acá, con el plan de One Laptop per Child, uno de los organismos que más se opuso fue tu antecesor allá. O sea que lo que estás haciendo tú me parece la música celestial para mis oídos. Y una nota final, el presidente Tabaré Vázquez y Miguel Bresnes hicieron todo este proyecto con el 5% del presupuesto del Ministerio de Educación que tenían. No tuvieron que salir a hacer un préstamo al Banco Mundial, ni tuvieron que ir a pedir plata en aquel momento al Banco Interamericano. Creo que ya hoy en día el Banco Interamericano sí participa mucho, porque en estos días que estuve con Luis Alberto Moreno en Miami, me comentaba que estaban muy metidos en los temas. Y todos los niños de Uruguay, cuando le digo es que son todos, incluyendo niños autistas, niños con discapacidades visuales o motrices, niños que tienen discapacidades completas motrices o con síndrome de Down, todos tienen un computador en sus manos conectado al internet, porque el presidente dijo, lo que hace 10 años era un privilegio, hoy en día en mi país es un derecho de cada de los niños. Esas son políticas de Estado que cambian un país. Y esa sería la motivación que yo quisiera que dejáramos aquí sentada, porque lo que ustedes están haciendo es una maravilla
porque finalmente están ustedes siendo los autores de cambio que yo aspiraba y que yo anhelaba hace 10 años, pero como buen profeta, no hay profeta en su tierra, y entonces por ser yo colombiano, que venía de Boston, yo nunca logré entrar al Ministerio de Educación en Colombia, nunca me recibieron, se los digo, nunca. Y yo entraba y hablaba con presidentes de países y con ministros de educación en todas partes, menos en Colombia, porque así es la vida, el immune system en todo su esplendor. Entonces, que quede eso como mi motivación es, todos ustedes tienen que ser autores de cambio y lo que ustedes están haciendo los felicito sinceramente. Yo te voy a dar una respuesta muy diferente a la de ellos. Y lo estaban explicando ahorita en estadísticas. ¿Quién crees que genera más cambios en el mundo? ¿WhatsApp o el Ministerio de Educación de Colombia o el Ministerio de Educación de Uruguay o una cosa así? A lo que quiero llegar con esto es, aquí hay un rol muy importante si en realidad queremos generar un cambio. Y no es la forma en que en realidad entendemos el gobierno, de que el gobierno hace, sino que es algo que tenemos que hacer con Interacpedia, como te decía ahorita, y es, ¿cuál creen que es el rol de los emprendedores? Y eso es una parte para mí exageradamente fundamental. Nosotros también le hicimos un quite, nos metimos mucho por las políticas públicas, tratando de, vengan, mientras que le decimos al Ministerio de Educación que si nos deja meter Interacpedia a 53 universidades, todas las principales del país, con miles y miles de estudiantes, con 300 empresas, ¿saben cuándo me hubieran dicho que sí? Todavía estaría esperando que me, como dice Rodrigo, que me atiendan. Entonces, lo que dice, no, vengan, por aquí no va, y hay una parte muy importante, conecta la industria, que es casi siempre la que jala, y de alguna manera algunas universidades pioneras o algunos decanos o profesores, y como en innovación, empieza a ser pilotos, porque lo que pasa es que ese es el mayor factor de cambio, porque lo que hace la mayoría de la gente de la humanidad es una vez muestres el cambio, el resto te empieza a seguir. Esos son los líderes del mundo. Empiezan a seguirte. Y lo que hicimos en este caso, y cuento un ejemplo, miren, hicimos una alianza con la ANDI, todos conocen la ANDI, la Asociación Industriales de Colombia, hicimos una alianza, la ANDI pone unas becas en Colombia, muchísimas becas donde paga todo el pregrado y la manutención a unos estudiantes, en este momento puso 26, entonces pagó y nos dijo, listo, venga Interacpedia y reinventes en estas becas. Lo que hicimos fue que reinventamos el modelo de becas y vamos a conectar un estudiante becado con una empresa que lo apadrina, encuentran un reto entre los dos y el estudiante va a solucionar el reto durante todo el pregrado en todas las materias. Es una escuela de líderes. Y cuando les digo esto es que es tan radical que tiene 40 horas de voluntariado al semestre, donde tiene que salir a su comunidad y enseñar todo lo que enseñó Interacpedia. Cómo encontrar retos, cómo innovar, cómo solucionarlo, la Junta de Acción Comunal. Empezamos con 26, con 15 empresas. Se supone que hay un plan para conectar 2.000. ¿Saben qué pasaría si conecto todo Serpilo paga? Más de 30.000. ¿Saben qué pasaría? Una vez creé esto, aparecieron todas las empresas y aparecieron en Home Center. Yo tengo 2.000. Apareció EAFID y me dijo el rector, yo tengo otros 2.000. Apareció Fraternidad Medellín y me dijo, yo tengo 60.000 millones de pesos. Y les dije, no soy capaz de arrancar así, como un emprendedor. Pilotos, resultados grandes que se vean, que le crean. Inmediatamente vamos a ir al Ministerio de Educación a decir, ahora sí yo le muestro cómo soy capaz de cambiar este país de verdad. ¿Saben qué pasaría con 2.000 estudiantes todo el tiempo solucionando retos de 2.000 micropymes en la ciudad de Medellín? De micropymes, no las empresas grandes. Yo soy un emprendedor, yo no sé cómo, lo que decía ahorita Rodrigo, yo no sé cómo solucionar un problema, de lo que quiera. Yo lo conecto a usted como emprendedor con un estudiante, usted no tiene que pagar nada y se lo pongo durante año y medio a innovar. Se lo capacito en desarrollo de talento y usted se lo lleva después a trabajar en Machine Learning y en lo que quieran. Haciendo, conectado con la comunidad. Eso es algo de la manera en que nosotros lo logramos, como emprendedores. Bueno, creo que el tiempo se ha ido, estamos todos amañados y aquí se nos puede ir un buen rato, pero creo que la sesión ha terminado. Muchísimas gracias a los panelistas, les pido un aplauso para ellos, creo que estuvo muy, muy, muy interesante. No les pierdan el contacto y a ustedes muchísimas gracias y que mañana los esperamos en las demás actividades que tenemos programadas en la Semana de Gobierno Digital. Muchas gracias.